Buenos días con todos los que nos están escuchando. Esta es la presentación de la charla Tips para el proceso de admisión. En esta oportunidad la va a dar el director de las segundas especialidades, Juan Francisco Berestain, quien es maestro en Administración de Empresas por la UPC, especialista también en periodoncia e implantología por la Universidad Cayetano Heredia y miembro de la Asociación Peruana de Periodoncia y Osteointegración. Le doy paso para que pueda iniciar con la charla. Gracias, muchas gracias. Bueno, el objetivo de la reunión de hoy día es explicarles un poco de qué trata el proceso de admisión. Quiero recalcar que a ustedes se les va a entregar un documento donde toda esta información que yo les estoy presentando hoy día está reflejada en el documento, incluso con algunas cosas adicionales. Yo les pido, ante todo, y aparte de escuchar este video, revisar el documento detenidamente y ante cualquier duda hablar con alguien de la universidad para que se las resuelva y en su defecto pueden coordinar directamente una reunión conmigo o mandarme un correo. El proceso de admisión tiene tres partes, o sea, evaluamos tres partes para el ingreso. La primera es la documentación, que tiene un valor de 35 puntos. La segunda es un examen teórico de conocimientos, que tiene un valor de 40 puntos. Y la tercera es una entrevista personal, que tiene una duración, que tiene un puntaje de 25 puntos. En los requisitos para postular requieren ser dentistas ya titulados, ¿ok? Es importante que ya sean titulados por el Colegio Odontológico, porque en su defecto, si no son titulados, no van a poder atender en la clínica y como ustedes saben, las segundas especialidades son un programa 90% clínico, o sea, el 90% de su tiempo lo van a pasar atendiendo pacientes y si no están titulados por el Colegio Odontológico no van a poder atender pacientes. Se desea un nivel intermedio de inglés, el cual va a ser evaluado durante la entrevista personal, mas no es indispensable, aunque consideramos que es bien importante tenerlo. Si en caso son exalumnos de la UPC, no pueden mantener una deuda con la misma y hay un pago de derecho de admisión. Sobre la documentación, vamos a evaluar 3 puntos. Cursos asistidos, que tiene un puntaje de 10, años de experiencia, que tiene un puntaje de 10, y orden de mérito, que tiene un puntaje de 15. Sobre los cursos asistidos, es muy importante que primero estén adecuadamente acreditados. Es decir, necesito que se anexe el diploma del curso que usted ha dictado. No es suficiente con colocar, recibí un curso del doctor tal de 10 horas. Eso no va a valer. Necesitamos un documento que lo acredite, que ha tenido ese curso. No necesariamente tiene que ser un curso acreditado por el Colegio Odontológico del Perú. Puede ser un curso particular de algún doctor que dicte un curso, pero todos los que dictan cursos entregan un diploma al final. Entonces, en ese diploma está la firma del doctor con el que ustedes dictaron el curso. Esa acreditación es suficiente para nosotros. Ahora, aparte de eso, es importante que diga explícitamente la cantidad de horas que fue el curso. ¿Ok? Tiene que colocar, fue un curso del tema tal que duró 10 horas. ¿Ok? Es importante que coloquen la hora. Y es importante que también sepan que los cursos que van a valer son los que están relacionados a la especialidad que ustedes están postulando, ¿no? Por ejemplo, si están postulando a periodoncia, tendrían que ser cursos dirigidos a la especialidad de periodoncia. Si están postulando a ortodoncia, tendrían que ser cursos dirigidos a la especialidad de ortodoncia. También evaluamos con 10 puntos los años de experiencia. Y ahí es importante, primero, vamos a verificar el Colegio Odontológico del Perú, es decir, desde cuándo están acreditados para poder trabajar. A partir de ahí podemos considerar años de experiencia, porque antes de eso, legalmente, ustedes no han podido trabajar porque no están colegiados. Entonces, desde la fecha que ustedes están colegiados, nosotros vamos a contabilizar los años de experiencia que ustedes tienen para obtener el puntaje de 10. Y al final, el orden de mérito. El orden de mérito es un documento que ustedes piden a su universidad donde les sale en qué puesto han acabado. Si no sale específicamente
tercio superior, medio superior, quinto superior, pero dice el puesto y de cuántos son, nosotros sacamos la regla de 3 y podemos saber si ustedes han acabado puesto 10 de 100, que evidentemente están en el quinto superior. Entonces, con que salga el puesto con el que acabaron y de cuántos alumnos, es suficiente para tener el puntaje de orden de mérito. Aquí voy a explicarles muy brevemente las rúbricas para evaluar cada uno de estos puntos. Como les vuelvo a repetir, toda esta información está en un documento en PDF que va a ser entregada a ustedes, donde les pido por favor que lo lean de manera detenida. Por ejemplo, en el cuadro del lado izquierdo, en cursos asistidos de la especialidad a postular, si ustedes quieren lograr los 10 puntos, deben asistir a más de 64 horas lectivas de cursos relacionados a la especialidad luego de haber egresado de la facultad. ¿Ok? Si van a tener, por ejemplo, 8 puntos, son de 64 a 48 horas. Y así sucesivamente. En años de experiencia, para obtener los 10 puntos, que es el cuadro de la derecha, tienen que tener más de 6 años de experiencia dentro del ámbito profesional, luego de haber acabado el pregrado y luego de haber tenido su colegiatura. Recuerden, la colegiatura es el termómetro que me va a dar para saber desde cuándo ustedes han podido trabajar. Antes de tener la colegiatura, ustedes legalmente están imposibilitados a trabajar, por lo que los años de experiencia no son contabilizados en ese caso. Y por último, el orden de mérito, ¿no? Para tener los 15 puntos, el postulante se debe encontrar en el quinto superior, ¿no? Para tener 10 puntos en el tercio superior y para obtener 5 puntos en el medio superior, ¿ok? ¿Qué ocurre si ustedes van a la universidad y la universidad no les entrega el orden de mérito? ¿Pueden postular? La pregunta es sí. Sí pueden postular, pero tendrán en esta parte de orden de mérito, tendrán 0 puntos. ¿Ok? ¿Qué pasa si ustedes, en el caso anterior, no han tenido años de experiencia porque acaban de egresar de la universidad y todavía no tienen tiempo trabajando en una clínica? ¿Pueden postular? Sí, se pueden postular, solo que en el puntaje de año de experiencia se sacarán 0 puntos. ¿Ok? Recuerden que el total es de 100 y para ingresar o para tener un cupo para ingresar, tienes que sacarte 60. Entonces, con 10 puntos menos o con 15 puntos menos, uno puede llegar a un puntaje arriba de 60 y igual tener una opción de tener un cupo para las segundas especialidades. Luego tenemos un examen teórico de conocimientos que se hará presencial en la UPC, el Campus Villa, cada uno en una computadora. Se les va a entregar un usuario y una clave y van a entrar a un examen virtual, es decir, no virtual, en computadora presencial, pero en una computadora, donde va a ser un examen de opción múltiple. Van a ser 80 preguntas con una sola respuesta. Cuando ustedes hacen el examen, se va a abrir una primera pregunta, ¿no? Y cuando ustedes seleccionan la opción A, B o C o D, al lado derecho, en la parte de abajo, hay una flechita para avanzar. Y ustedes avanzan. Y pueden avanzar las 80 preguntas. Yo les recomiendo que avancen las 80 preguntas y respondan todo y no dejan sin responder ninguna pregunta. Al acabar las 80 preguntas, ustedes hay un botón que dice pasar al inicio. Ustedes pasan al inicio y podrán revisar de nuevo las 80 preguntas. Las opciones que ustedes ya marcaron quedan registradas y si ustedes quieren cambiar una opción, la pueden cambiar en ese momento también. Al ustedes seleccionar una pregunta y pasar a la siguiente pregunta, automáticamente la respuesta se guarda, ¿no? Es decir, yo tengo una pregunta, entro a la opción C, paso a la siguiente y automáticamente la respuesta C que hice en la pregunta anterior ya ha sido almacenada en la computadora. Y la pueden cambiar en cualquier momento durante la hora y media que dura el examen. ¿Ok? Les voy a hacer un ejemplo de las preguntas. Las preguntas son preguntas generales de todas las especialidades, no son solo de su especialidad. Lo que se quiere saber, lo que se quiere evaluar es el conocimiento que tienen en conceptos generales de odontología. Y les voy a hacer
una pregunta tipo, ¿ok? Por ejemplo, se coloca esta foto y estas son dos preguntas ligadas a esta foto. Entonces, la primera pregunta es, sobre la foto, indique qué diagnóstico presenta la pieza 4.1. Entonces, ustedes ven la pieza 4.1. Recesión gingival. ¿Tiene recesión gingival la pieza 4.1? Sí, sí tiene recesión gingival la pieza 4.1. Esa puede ser. Frenillo aberrante. ¿Ustedes ven acá un frenillo aberrante? Sí, hay un frenillo aberrante. ¿Pero eso es un diagnóstico de la pieza 4.1? No, es un defecto mucogingival, no es un diagnóstico de la pieza. Si hay un frenillo, sí hay un frenillo, pero no es un diagnóstico de la pieza. Alteración de color. ¿Hay alteración de color? Sí, hay alteración de color. Vemos una pequeña alteración de color en el margen, en el borde marginal, en el margen, en el reborde marginal, pero el diagnóstico más claro de la pieza es recesión gingival. Alteración del color no es un diagnóstico, es un signo. Entonces, si bien es cierto, sí existe una alteración de color, la recesión gingival es el diagnóstico. Exceso de display gingival, es decir, agrandamiento gingival, no hay. Hay lo contrario, hay recesión gingival. Entonces la respuesta es recesión gingival y colocan la alternativa A. Solo hay una respuesta por cada pregunta. Es importante que este ejercicio que yo acabo de hacer, ustedes lo hagan en todas las preguntas y vayan descartando las preguntas. Se pueden quedar al final en dos y siempre va a haber una que sea más correcta que la otra. Y lo que tienen que responder en una pregunta de opción múltiple es la pregunta que sea más correcta. Recuerden que hay una sola respuesta. Para determinar la recesión gingival se requiere periodontograma, sí, porque en el periodontograma nosotros vamos a ver la distancia que hay entre UCA y el margen gingival, ¿no? Evidenciando de esa manera que hay una recesión gingival. Radiografías, no. La recesión de Miller es una clasificación clínica, no necesita radiografías. Índice de movilidad, tampoco. Puede haber movilidad, puede no haber movilidad, eso no involucra la clasificación de Miller. Fenotipo periodontal, tampoco, eso no implica la recesión de Miller. La pregunta es importante tener una radiografía, saber el índice de movilidad y saber el fenotipo periodontal para realizar un tratamiento de la recesión gingival? Sí, por supuesto que es importante, pero no es lo que te están preguntando. Te están preguntando qué se necesita para saber qué recesión de Miller es y el periodontograma es la respuesta. Entonces es importante que ustedes, cuando sean estas preguntas, comiencen a descartar, lean bien claro la pregunta y comiencen a descartar las respuestas que no son y quedarse con una o dos. De nuevo, si están en duda en dos, respondan las que más les parece y pasen a la siguiente. No dejen sin responder ninguna pregunta. Recuerden que primero hagan sus 80 preguntas y si después les queda tiempo, pueden regresar al principio y volver a revisar todo el examen de nuevo y pueden cambiar la respuesta. Pero por favor, no dejen en blanco las respuestas, porque si la dejan en blanco, es definitivo que ese puntaje va a ser cero. Si se quedan entre dos respuestas y preguntan uno, por lo menos tienen el 50% de posibilidades de que sea correcta su respuesta. Y al final se va a hacer una entrevista personal. La entrevista personal dura alrededor de 30 minutos y tiene dos partes. La entrevista propiamente dicha y la evaluación del inglés, ¿ok? Estas son las rúbricas para evaluar tanto la entrevista como el inglés. Voy a empezar con el inglés. Sobre el inglés se les va a dar un documento para que ustedes lean, que tenga posiblemente va a tener una o dos caras, un documento pequeño. Ustedes lo van a leer en voz baja. No vamos a calificar si ustedes tienen buena pronunciación o no tienen buena pronunciación, o si saben leer el inglés o no. A lo que nosotros nos interesa que ustedes puedan leer un documento en inglés y entenderlo. No vamos a pedirles que hablen en inglés tampoco. Lo que nosotros queremos saber es si ustedes pueden leer un documento en inglés y lo pueden entender. Entonces, por ejemplo, el inglés tiene un valor de 5 puntos. Entonces, para obtener, perdón, un valor de 10 puntos. Para obtener los 10 puntos,
¿Qué se les va a evaluar? Primero, que reconoce y recuerda directamente del texto las ideas tal y como las expresa el autor. Es decir, se les va a preguntar algo explícito del artículo y ustedes van a tener que responder lo que el artículo dice, ¿ok? Para confirmar que ustedes entienden el inglés, ¿no? También se les va a pedir que ordenen las ideas mediante procesos de clasificación y síntesis. Se les va a preguntar algo, no directamente que está en lo que han leído, pero ustedes, entendiendo el artículo, van a poder identificar las ideas y poder clasificarlas y hacer una síntesis de ellas. Inferencia, que deduce ideas que no están explícitamente en lo escrito, posibilitando de esa manera su interpretación. Se les va a preguntar cosas que no estén específicamente en el documento, relacionadas a ellas, que demuestren que ustedes entendieron la idea y pueden inferir ideas de lo que han leído. Y crítico utiliza un proceso de valoración, establece una relación entre lo que dice el texto y el conocimiento previo que tiene sobre el tema, para luego evaluar las afirmaciones del escrito contrastándolas con las propias. Es decir, y vuelvo a repetir, se les va a dar un artículo para que ustedes lo lean, no es un artículo completo, va a ser de una cara o de cara y media, y luego de leerlo se les va a hacer algunas preguntas para que nosotros podamos identificar que ustedes entendieron el artículo y pueden hacer un síntesis de aquel. Y luego de eso se le va a hacer una entrevista donde va a estar el coordinador de la especialidad con un profesor de la especialidad y para conseguir los 15 puntos de esa evaluación, 5 puntos es sobre la organización del mensaje. El mensaje se presenta con una estructura clara que se mantiene durante toda la entrevista. La estructura asegura la cohesión del contenido, ¿no? Cuando a ustedes se les va a preguntar cosas sobre su vida, sobre por qué han postulado, las preguntas clásicas de cualquier entrevista, acá no hay preguntas claves, no hay preguntas para sacarles, con truco ni nada, se le va a hacer una entrevista normal. Lo que queremos saber en esta primera parte es que ustedes pueden organizar el mensaje. Ustedes pueden, antes de darnos una información, así como le escriben, poder tener una cohesión con lo que ustedes nos dicen y que la organización del mensaje es la adecuada. Los aspectos no verbales en una entrevista son muy importantes, ¿no? Porque facilitan la comprensión del mensaje y evidencian la seguridad del postulante, ¿no? Mediante el interés y la conexión a lo largo de toda la entrevista, ¿no? Cuando uno conversa, se recomienda que tenga una buena postura, que mueva sus manos, que vocalice bien la información. Eso es evaluado en los aspectos no verbales. Y en los aspectos verbales se va a evaluar que usted expresa con claridad y seguridad y con un buen tono de voz un discurso fluido y enfático que aportan la comprensión del mensaje. Entonces, esa es la manera donde nosotros con estas rúbricas evaluamos el puntaje que ustedes van a sacar al final. Recuerden, el puntaje total es de 100 puntos y para ustedes tener un cupo para ingresar, deben de sacarse un puntaje mayor a 60. ¿Qué ocurre si sacan un puntaje menor a 60? Pueden volver a postular, ¿ok? Hay, para cada cohorte, o sea, para cada ingreso, hay 2 postulaciones. Siempre yo les recomiendo postular en la primera, para que si eventualmente no ingresaron en la primera, tengan la posibilidad de postular en la segunda. Tanto la primera como la segunda es para el mismo cohorte, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay una postulación en ciertos meses, después de 2, 3 meses hay otra postulación y recién después empieza el programa. Entonces tienen 2 postulaciones por cada cohorte. Entonces yo siempre les recomiendo postular la primera vez, uno, para ya tener un espacio, si en caso ingresan, ya tenerlo reservado, ¿no? Porque si postulan a la segunda y en la primera se llenan los cupos, y ustedes ingresan en la segunda, recién van a entrar al cohorte que viene después. Entonces siempre les recomiendo postular a la primera, primero para que si no ingresen tengan la posibilidad de postular a la segunda e ingresar al mismo cohorte, o en su defecto, si ingresan, asegurarse un cupo antes del segundo proceso, donde la cantidad de cupos va a disminuir. ¿Qué es lo que se les pide que tienen que presentar? Lo que se les pide básicamente en todos los programas, ¿no? La fotocopia de su título de cirujano dentista, la constancia de habilidad del colegio odontológico, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes están en el trámite de sacar el colegio odontológico, la habilidad del colegio odontológico? Les pido que ahí se contacten con la asesora de ventas
porque se dan algunas excepciones, ¿ok? Lo importante es que ustedes entiendan que mientras que ustedes no tengan la habilidad del colegio ontológico, ustedes no van a poder atender ningún paciente en la universidad. Y los cursos son, y los programas son 90% clínicos. Entonces, si ustedes no tienen el colegio habilitado, no van a poder atender pacientes, que es la parte más importante de nuestros programas. Tienen que llevar la copia de su DNI, pasaporte, carnet de extranjería, su certificado de estudios con orden de mérito para la evaluación de las rúbricas de ese tema, la constancia de todas sus vacunas que se pide a todos los dentistas, a todos los dentistas en cualquier comunidad, el resultado de su radiografía de tórax, ¿no? Con una antigüedad no mayor de 6 meses, una fotografía tamaño pasaporte con las características que colocan ahí, y la ficha de inscripción y solicitada de admisión, que son los documentos que ustedes van a tener que llenar en PDF, donde está toda su información que es utilizada tanto para la entrevista como para la evaluación de documentos, ¿no? Hay un ensayo de autoconocimiento que tiene que tener estas características, y hay un voucher de un pago de 550 soles. Bueno, eso es lo que quería presentarles hoy día sobre los tips del proceso de admisión. Como les vuelvo a repetir, cualquier duda sobre este proceso, pueden hablar con su asesora de ventas ella les va a poder dar mi correo personal, mi correo de la universidad, para que ustedes me envíen un correo y gustosamente les puedo apoyar y ayudar con las dudas que puedan tener. Bueno, me despido, muchísimas gracias por tu tiempo y les recalco que por favor, aparte de este video, lean el documento que se les envía con detenimiento, que les va a ayudar para poder ustedes prepararse para este proceso de admisión. Muchas gracias.